adentrarse en su culto y tradición desde un punto de vista completamente nuevo y de gran utilidad. A pesar de que aún no hay consenso sobre el verdadero nacimiento de la tragedia, sí que hay una aceptación unánime de su vínculo con el culto a Dios Dionisio y ciertas voces lo atribuyen a Titirano, composición lírica eminentemente dionisíaca, hoy opuesta al peán apolíneo, y que Nietzsche cultivaría en su obra posterior. A pesar de que el Ditirambo es de gran importancia en la obra de Nietzsche, solo deja entrever a Píndaro como uno de sus autores, aunque no de una manera explícita, pues de sus composiciones solo han sobrevivido 4 de sus epinicios junto a algunos fragmentos. Aún así, Nietzsche detecta la influencia dionisíaca en el poeta y lo manifiesta así. Se nos hará palpablemente claro que entre Homero y Píndaro tienen que haber resonado las melodías orgiásticas de la flauta de Olimpo, las cuales todavía, en tiempos de Aristóteles, arrastraban al hombre a un entusiasmo ebrio. Nietzsche reflexiona de la siguiente manera sobre el ditirambo y su influjo sobre los antiguos griegos. En el ditirambo dionisíaco, el hombre es estimulado hasta la intensificación máxima de todas sus capacidades simbólicas. Algo jamás sentido aspira a exteriorizarse, la aniquilación del velo de Maya, la unidad como genio de la especie, más aún de la naturaleza. Ahora la esencia de la naturaleza debe expresarse simbólicamente. Es necesario un nuevo mundo de símbolos, por lo que tanto el simbolismo corporal entero, no solo el simbolismo de la boca, del rostro, de la palabra, sino el pleno gesto del baile que mueve rítmicamente todos los miembros. Además, de repente, la otra fuerza simbólica, la de la música, crecen impetuosamente, en forma de rítmica, dinámica y armonía. Para captar ese desencadenamiento global de todas las fuerzas simbólicas, el ser humano tiene que haber llegado a aquella cumbre de autoalienación que quiere expresarse simbólicamente en aquella fuerza. El servidor ditirámbico de Dionisio ha extendido, pues, tan solo por sus iguales. ¿Con qué estupor tuvo que mirar el griego apolíneo? Con un estupor que era tanto mayor cuanto que con él se mezclaba el terror de que en realidad todo aquello no le era tan extraño a él, más aún, de que su conciencia apolínea le ocultaba ese mundo dionisíaco solo como un velo. De este modo, describe Nietzsche el poder dionisíaco que permite intuir al hombre su comunión con el uno primordial, para lo cual hace uso del símbolo y la capacidad simbólica del hombre. Una de las características del símbolo es su capacidad de recoger un significado más allá de su contenido manifiesto, invocando reacciones que superan lo que superficialmente representa. Gracias a este efecto del ditirambo, Nietzsche asienta las bases de lo que posteriormente será su línea filosófica, pues carga la existencia y trascendencia humana de un sentido que va más allá del fijado por el cristianismo, en el que la propia naturaleza, espectro tónico o uno primordial, tiene un valor también mayor que su mera evidencia física. Esta trascendencia de la esencia humana, que Dionisio cita a través del ditirambo, queda patente dentro de la teoría nietzscheana, pues utiliza también el símbolo para señalar la superación de la disciplina musical y literaria. En este caso, Nietzsche acude al pintor Rafael y su obra La Transfiguración para ilustrar lo que él mismo denominó el simbolismo artístico supremo, al representar en una imagen la conjunción de ambas fuerzas. Bueno, es importante que aquí he puesto, se presenta esta obra como esa conjunción de lo apolíneo y lo dionisíaco, y es que verdaderamente este cuadro se puede dividir en dos partes, en la que la parte superior sería la parte apolínea o celeste u olímpica, y la parte inferior sería la parte dionisíaca, tónica, en la que pues, se puede ver como este niño que se supone que tiene un ataque epiléptico podría estar embriagado por Dionisio. También es la única parte en la que aparece la mujer, que es una figura central dentro de los misterios de Eusino, y luego también lo que sería el interior pues de la caverna que indica esa transmigración del alma, pero a través desde la entraña de la tierra y no desde la esfera celeste. Esta aseveración, y también decir que este cuadro es muy significativo en la historia del arte porque se supone que es el punto de inflexión entre el Renacimiento, el manierismo y el barroco. Esta aseveración invita a profundizar en el estudio del símbolo en el arte y en especial en la pintura. Y es que en la vecina Francia coetánea a Nietzsche, Gustave Moreau estaba desarrollando una pintura que respondía a su peculiar y subjetivo modo de entender el arte. Anteriormente se ha puesto brevemente el estado cultural de Alemania en el siglo XIX y cómo Francia era percibida como el país de la civilización. Esta perspectiva era aceptada por los propios franceses, sin las connotaciones negativas de los alemanes y no sin voces críticas. Una de ellas era Gustave Moreau, el cual estaba completamente desencantado con la sociedad francesa que le rodeaba, la cual durante el Segundo Imperio y la Tercera República le parecía igualmente materialista, burguesa y carente de valores. Moreau era un devoto católico de fuertes principios morales que rechazaba tanto el arte académico oficial de su tiempo como su reacción realista.
A pesar de que sus creencias eran diametralmente opuestas a las de Nietzsche, su percepción de la sociedad y la cultura que le rodeaba le llevó a utilizar los mismos recursos para expresarse y cuestionar la mitología. Mougot utiliza el mito en la mayoría de sus obras con la finalidad de superar la contemporánea pintura histórica, que consideraba caduca, y elevarla a un arte épico según sus propias palabras. De este modo revitaliza las escenas mitológicas que desde la superación del neoclasicismo estaban en desuso por sus connotaciones a regímenes anteriores, y las colma de trascendencia y espiritualidad. A través de la mitología, Mougot cuestiona la naturaleza humana, plantea conflictos morales y reflexiona sobre la propia antigüedad. Mientras, pintores de gran éxito y académicos, como Bouguereau o Cabanel, acudían a los mitos como deleite anatómico y ornamental. Más allá del uso que Mougot hacía de la mitología, hay varios elementos que denotan una gran afinidad con la teoría nietzscheana. Entre sus extensos escritos, cuidadosamente purgados por el pintor antes de su muerte, y los testimonios de su amigo y primer biógrafo, Henri Guénon, queda patente cómo Mougot desarrolló una teoría propia de su pintura a través de dos principios complementarios: la bella inercia y la riqueza necesaria. Ambos son frutos de una profunda reflexión sobre la dicotomía línea y color, en los que se puede apreciar una fuerte influencia del neoclasicismo para la bella inercia y del romanticismo para la riqueza necesaria. La síntesis de ambos movimientos artísticos la recibió en su juventud por la influencia de Théodore Chassériau, que sería amigo de juventud, y bueno, esta es una de sus obras, ¿no? Y también pintor que escribió con Ingres y que posteriormente se interesó por la pintura de Delacroix. Aquí tenemos una obra en la que se puede apreciar más la influencia de Ingres, por ese dibujo, ese interior, y aquí ya un poco esa mezcla entre Delacroix y también Ingres, por esta temática un poco más romántica, más oriental, que también utilizó Ingres, pero que repito, se llama una síntesis. En este fragmento de Henri Guénon sobre la bella inercia encontramos algunos indicios que denotan la sintonía con parte del principio apolíneo. En el modelo, el artista no busca la verdad del gesto, no busca la silueta, porque él lleva en sí mismo preconcebida y despótica la arquitectura de su composición. Solamente marca los acentos, algunos trazos de anatomía elegante. Se puede apreciar cómo a través del dibujo y la estilización de los modelos, Mougot busca activamente alejarse del naturalismo, o de la verdad, en términos nietzscheanos, para decantarse por esa belleza ingenua apolínea. Esta afirmación podría parecer anecdótica, pero en las reflexiones sobre la antigüedad del pintor, plasmada en su escrito, es evidente que su percepción de la cultura griega, en especial de la poesía homérica, es completamente afín a la atribuida al ámbito apolíneo. La poesía griega, la civilización griega, Homero, a pesar del relato del brutal hecho, la acumulación de hechos materiales y salvajes, dominante siempre la idea poética. En medio de la sangre, los gritos, las lágrimas, la lira, siempre emerge la lira y aparece radiosa. Grecia es sola mitad de estas civilizaciones bárbaras, sueña con su sueño y persigue a su ideal. Solo ella conserva su pose noble y sublime. Solo ella se apoya en el instrumento eterno del pensamiento humano, la lira. Y bueno, aquí tengo este cuadro suyo que representa la escena en la que Ulises vuelve a su palacio y bueno, acaba con todos los pretendientes que estábamos tirando a La riqueza necesaria, por el contrario, denota un vínculo directo con el espectro tónico. Mougot, en su interés por reavivar la pintura histórica y elevar una expresión plástica épica, concluye que el color es el medio por el que realzar la suntuosidad y la sofisticación de la pintura, centrándose en el pigmento en sí mismo y trabajándolo en algunas de sus obras como si se tratara de esmalte. Mougot quería conseguir a través del color que las demás artes estuvieran celosas y para ello recuperaba la vivacidad cromática del romanticismo unida a sus propios estudios clásicos. Y esta es su reflexión sobre la riqueza necesaria. Gustave Mougot quería que el arte de la pintura fuera tan lujoso como para volver celosa a las demás artes. Creía que un cuadro debía estar realzado por todos los ornamentos a los que se le pueden atribuir una significación adornada de todas las hermosuras que se posan bajo el sentido de la vista. Él se justificaba con mucho gusto diciendo: consulten a los maestros, todos ellos nos aconsejan no hacer un arte pobre. Desde siempre han introducido en sus cuadros lo más rico de lo que conocían, lo más brillante, lo más raro, a veces lo más extraño, todo aquello que a su alrededor se consideraba precioso y magnífico. Basta con la era Pausania, pintada de los más vivos colores, incrustadas de metales y de piedras preciosas, adornadas de postizos enjollados. ¿Cuántas estatuas en los tesoros de los templos han sido los paracones de la riqueza antigua?
las tartes de Golgos con sus diademas monumentales, sus tiaras adornadas con florones, la cabeza recientemente descubierta en Elche. Es Asia, Fenicia, pero la descripción de la Atenia Elefantina misma no es el amplio inventario de las piezas de armadura y de vestuario que cargaban la majestad del Palladium, donde Grecia concentró su genio. He puesto esta obra que no sé si se puede apreciar bien esta fotografía, yo no soy muy buen fotógrafo, pero creo que sí se puede, quería dejar claro a través de aquel vídeo como en algunos de sus cuadros sí que él trabaja verdaderamente el óleo y los pigmentos como si fuera esmalte. Y cuando se ve en directo perfectamente se ve pues, el brillo incluso y cómo las calidades son totalmente distintas pues, a lo que viene siendo pues, el cuerpo en este caso, que parece perfectamente de mármol. A ver, la última evidencia que relaciona la teoría estética de Nietzsche con las reflexiones de Mougot sobre su propia obra reside en la concepción que éste tenía de la misma. Mougot fue un pintor fructífero que realizó más de 2000 obras, contando sus dibujos, acuarelas y pequeñas esculturas de cera, aunque varias de ellas las dejó inacabadas y otras son repeticiones de los mismos motivos con o sin cambio. No obstante, el pintor consideraba que su creación era el conjunto total de las mismas, y para reunirlas todas y mostrarlas según su propia idea, se propuso legar al Estado francés su apartamento y estudios parisinos, donde pasó toda su vida hasta su muerte, para crear el Museo Gustave Mougot, cuyas puertas siguen abiertas a día de hoy. Mougot consideraba que el espectador solo podría concebir su trabajo de una manera acertada si lo veía en su conjunto, dotando de igual importancia al continente como al contenido. Por este motivo, se podría concluir que la fusión de los principios de la bella inercia y de la riqueza necesaria resultan en una suerte de obra de arte total, tridimensional, materializada en el Museo del Artista, mientras que los principios apolíneo y dionisíaco se funden en la representación de la tragedia ática. Aquí tengo no sé si conocíais al pintor, así que he puesto unos cuantos cuadros que creo que son representativos. Este fue el primero con el que ganó la medalla de Bellas Artes en el Salón de Bellas Artes de París, en el 60, bueno, el salón creo que fue del 65, y ofrece esta interpretación de Edipo y la Esfinge que fue muy innovadora. No sé si tendréis en mente el Edipo y la Esfinge de Ingres, en el que Edipo es el que se acerca a la Esfinge está medio escondida. En este caso, la Esfinge increpa al propio Edipo, que está sin salida y tiene un precipicio delante, tiene detrás unas paredes rocosas, y él mismo en sus reflexiones sobre este cuadro pues habla como la Esfinge representa ese mundo materialista, como también en este caso demoniza también a la mujer. Él tiene también la idea de la perfección de esta femme fatale que estaba también en la segunda mitad del siglo XIX. Luego este cuadro también, que también lo he puesto estos últimos por su vínculo con el mundo dionisíaco, y en este caso pues la muerte de Orfeo por una Ménade, aunque esto ya es cuando esa Ménade pues, deja de tener esa manía bática y se encuentra un poco a lo que ha hecho, que ha sido acabar con la muerte de, pues, en este caso, de su enamorado, ¿no? Aquí tenemos una obra que a mí me parece muy representativa de lo que sería el espectro apolíneo, y es que precisamente Gustave Mougot en este cuadro representa a Orestes, que es el protagonista de la tríada La Orestiada de Esquilo, muy importante para Wagner en este caso, y cómo precisamente reviste de ese velo apolíneo pues en este caso a las erinias, que aquí ya aparecen como Euménides, y cómo precisamente también en este cuadro él utiliza el orden dórico para representar a lo que sería el templo de Apolo, en el que Orestes pues, se refugia huyendo de la horrible erinias, que bueno, aquí son Euménides. Este cuadro sería la Júpiter y Semele, como en el momento en el que desaparece Júpiter, Ceo en su máximo esplendor, y desaparece, y acaba con Semele, que ya estaba embarazada del pequeño Dioniso, aunque personalmente yo en mi tesis propongo que esta obra realmente representa la apoteosis dionisíaca, en la que, según la tradición griega, la festividad de la Antesteria, que era también una festividad en la que una noche al año se abría el mundo de los muertos, se abría la puerta al mundo de los muertos. Entonces en este cuadro vemos como perfectamente ese mundo tónico, ese mundo del más allá, ese mundo anterior a la religión olímpica está perfectamente manifestado, y esta obra también, como la Galatea anterior que he mostrado, pues también tiene esa bella riqueza a la que alude Gustave Mougot, puesto que sus pinturas están llevadas a cabo como si fueran esmaltes con unas calidades y unos brillos que realmente sorprenden. Este sería el Museo Gustave Mougot,
la entrada. Aquí fue donde vivió toda su vida, vivió con sus padres hasta que murieron los tres. Y esto con unas fotografías que he traído, es realmente una casa decimonónica normal, está totalmente, bueno, él era también, obviamente le interesaba muchísimo el mundo clásico y está completamente decorada pues, con su obra. Aquí vemos las distintas salas. Estas son algunas estancias que tiene. Esta creo que era una estancia que tenía dedicada un poco a una amiga suya que tenía muy querida, pero que según la versión oficial nunca hicieron nada, los dos eran muy devotos y muy católicos. Su escritor lo purgó antes de morir y él nunca se casó y nada, pues su querida amiga Alessandrine, y esto pues sería ya su habitación. Aquí ya sería lo que es su estudio, que tiene 2 plantas, con una escalera de caracol que luego veremos en otra fotografía. Y aquí pues ya vemos, esto quería mostrar un poco para dejar constancia de esa idea que él tenía, de esa obra de arte total, que no era una obra de arte total en sí, pero que bueno, yo veo que hay un paralelismo muy evidente con el pensamiento pues, de esa obra de arte total de Wagner y de Nietzsche con respecto a la tragedia. Aquí vemos esas pequeñas esculturas de cera también que él hizo. Aquí vemos pues, esos cuadros, vemos los pretendientes, luego vemos a mano izquierda que no se ve muy bien, son cuadros inacabados. El de la izquierda es Tirteo, que era un poeta espartano que hacía peanes apolíneos, y a la derecha pues, está lo que es el Jasón y los argonautas. Y bueno, esta fotografía obviamente no es mía, pero es muy, o sea, deja muy claro pues, cómo es la parte de abajo de su apartamento. Y por último, sería interesante terminar con 2 extractos que muestran la naturaleza dual del pensamiento del filólogo y del artista. Pues ambos consideran que el vértice entre los 2 elementos que forman su dicotomía es el punto de encuentro que genera el arte más completo y conecta al ser humano con su trascendencia a través de una fuerza estética. Lo apolíneo y su antítesis lo dionisíaco como potencias artísticas que brotan de la naturaleza misma sin mediación del artista humano. Con respecto a esos estados artísticos inmediatos de la naturaleza, todo artista es un imitador, y ciertamente o un artista apolíneo del sueño o un artista dionisíaco de la embriaguez, o en fin, como ejemplo de la tragedia griega, a la vez un artista del sueño y un artista de la embriaguez. A este último hemos de imaginárnoslo más o menos como alguien que en la borrachera dionisíaca y en la autoalienación mística se postrerna solitario y apartado de los coros entusiastas, y al que entonces se le hace manifiesto, a través del influjo apolíneo del sueño, su propio estado, es decir, su unidad con el fondo más íntimo del mundo en una imagen onírica simbólica. Y Gustavo concluía lo siguiente: el carácter de la naturaleza en el tono y en la línea, eso es lo importante. Qué lógica más sublime la del genio. Dios está ahí, la antítesis, la vida y la esencia de la idea y de la manifestación poética. El mundo entero no vive, no se explica más que por la antítesis. Bueno, básicamente un poco para complementar tu visión, me gusta mucho el primer cuadro que sale del Salón de Versalles, sale ahí el emperador y Bismarck. Es curioso porque el nacimiento de la tragedia, el siguiente libro que escribe Nietzsche es precisamente una respuesta a ese tipo de cuadro y a este tipo de una cultura triunfante, autosatisfecha, que cree que porque ganaron la guerra contra los franceses se ha conquistado también una suerte de unidad de forma, de estilo coherente y armónica. Y entonces el siguiente escrito que escribe inmediatamente después del nacimiento de la tragedia, creo que podría ser muy interesante comparar a partir de este cuadro, este de Douglas Strauss, el confesor, que no acuerdo cuál es la segunda parte de su título. En ese panfleto que dice las malas lenguas que fue una orden de Wagner para fastidiar a un director de Freiburg o de Stuttgart, Nietzsche desarrolla la idea según la cual, por haber ganado la guerra, Alemania no está teniendo una unidad de estilo artístico en todas las manifestaciones de su vida, sino solo una aparente unidad autosatisfecha y filistea. Y por tanto, aunque hayan perdido la guerra, los franceses siguen conservando aquello que todavía la unidad alemana no ha conseguido. Dice Nietzsche que esto ha ocurrido, los alemanes lo intentaron en una primera generación, empezando con Sturm und Drang y con el concepto de cultura de Goethe y Schiller, donde les rescatan, por ejemplo, la poesía popular y el canto popular con un arraigo, digamos, en la vida misma del pueblo. Y desde entonces, dice Nietzsche, no ha habido una unidad de estilo artística en Alemania. Por tanto, Wagner sería un poco la cuadratura del círculo, porque
de Goethe, de Beethoven, hasta llegar a él, se podría en cierto modo reproducir esa unidad de la obra de arte total. Más allá de la tesis de legitimación wagneriana, quisiera compartir contigo este espejo, ¿no? Mirar a lo griego y el origen del drama, de la tragedia griega, en cierto modo, para trascender la teoría de los estilos, la Caton's Theory, y ofrecer otra aproximación a lo popular y, en cierto modo, también a lo dionisíaco. En ese sentido, creo que son dos escritos que se complementarían muy bien para mostrar cómo los franceses, precisamente, a pesar de perder la guerra, consiguen, sin embargo, mantener una cierta unidad de estilo que luego, además, Nietzsche va a ser fiel a ella, en su predilección por los decadents, etc. Entonces, igual ahí me interesaría un poco, no sé si lo habías trabajado, pero la cultura no como esencia de una nación, sino como naturaleza transfigurada, es decir, como physis, como estados creativos en los que se manifiesta una determinada pulsión artística, en este caso de los genios, porque Nietzsche ahí es súper aristocrático, además, de que solo unos cuantos elegidos en la República de los Genios superfavorianos serán capaces de restañar esa unidad y de salvar al individuo de su fragmentación. Entonces, igual ahí podrías un poco... Sí, no, me gustaría que me repitiera el nombre de la obra, por favor. Es la primera intempestiva. Es la primera intempestiva de las cuatro. Es el típico ejemplo de crítica al filisteísmo burgués. Strauss es un heredero de la escuela hegeliana. Escribió un libro bastante rompedor en los años 30-40, que es La vida de Jesús. Y para Nietzsche es el típico ejemplo, pues eso, de cómo hay una determinada mentalidad también respecto de la concepción histórica, de la propia organización burguesa de la época, donde hay un mal estilo, no hay posibilidad de forma, sino que piensa que el estado presente es ya como el status quo en una suerte de proceso hegeliano donde ha adelantado una determinada visión burguesa. Bueno, mi conocimiento de la cultura alemana del siglo XIX es bastante más superficial. Yo lo único que hago es encuadrar un poco lo que es la obra del nacimiento de la tragedia. Lo que sí he tenido que estudiar un poquito más es el neoclasicismo a través de Winckelmann y luego centrarme sobre todo en la perspectiva de Gustave Moreau de la Francia decimonónica, porque para mi tesis lo que es muy importante también es ese sincretismo religioso, cómo sobrevive el paganismo a través de la figura en lo que sería la Europa meridional gracias al catolicismo y a esas representaciones antropomorfas, ¿no? Pues esos mártires, esos martirologios, esas santas, todo eso que en la Europa protestante desaparece porque es más iconoclasta, ¿no? Una de las bases del luteranismo. Entonces, mi contextualización de la obra del nacimiento de la tragedia es un poco más superficial, y luego también, no sé si ha quedado claro, hago una diferencia entre la obra de Wagner y lo que sería la tragedia ética, y yo me refiero a la tragedia ética como expresión cultural, porque no solamente una síntesis de todos los movimientos artísticos que existían en la antigüedad, en la Grecia clásica, sino también es el marco político y religioso que también se manifiesta en la propia tragedia, porque incluso en la evolución desde Esquilo hasta Eurípides, la propia percepción de la democracia, que es una de las bases de la tragedia ática, y la fiesta de las grandes Dionisias, que es el pilar religioso, incluso va cambiando, como la trama, como la percepción de esa Atenas que acaba de terminar una guerra de Esquilo presenta a ese héroe, cómo tendría que ser el héroe, y Eurípides presenta al héroe como es en realidad cuando ya está más desencantado y ya está viendo cómo esa democracia ateniense pues está pues, en su hora más baja, ¿no? Entonces por eso no hablo yo de esa unidad artística del alemana, porque en realidad a mí lo que me queda claro es que lo que Nietzsche percibe o lo que quiere expresar por influencia de Wagner es su obra artística, y cómo ese arte quiere equipararlo a esa obra cultural que era la tragedia, que obviamente una ópera, por muy wagneriana que sea, pues nunca será, a pesar de que Wagner pues tuviera su propia ideología política que también la quería expresar a través de su obra y sus propios, imagino, sus convenciones
religiosa, pero ese marco, ese eje político-religioso de la tragedia es lo que la hace tan única y a la vez tan efímera, porque su esplendor fue los últimos 70 años del siglo V. No sé si... No quiero intervenir demasiado. Las aficiones al griego pueden llevar a excesos. Una sugerencia. ¿Habrías pensado en el friso de Beethoven de Gustav Klimt, las relaciones que tiene precisamente con Wagner, ¿no? Y con todas las sugerencias de Wagner, porque al parecer Klimt prácticamente se cogió el programa de mano que había redactado Wagner cuando él estrenó prácticamente, bueno, reestrenó, pero digamos que la sacó de la novena sinfonía de Beethoven en el año 47, algo así, antes de tener que salir por los pies de la revolución en Dresde, ¿no? Y entonces, como había fracasado la novena sinfonía de Beethoven, se había olvidado bastante, él precisamente la reestrenó y pensando en que tenía que ilustrar un poco de qué iba el mensaje, hizo un programa de mano formidable. Yo creo que no es lo suficientemente conocido, un poco explicando, ¿no? Y describiendo en imágenes, digamos, ¿no? Lo que quería decir la novena sinfonía de Beethoven. Y por lo visto, y ahí es donde él pone en marcha efectivamente la idea de la obra de arte total que había tomado Tomás, por otra parte, ¿verdad? Y por supuesto ya estaba en Aristóteles, ¿no? Que entiende la tragedia como la entelequia, como el proceso y el no va más, ¿no? Desde la épica que lleva a la tragedia, y ahí digamos que se cierra toda posibilidad de progreso, curiosamente, ¿no? Y esa es la obra de arte total también en Aristóteles. Lo que pasa es que, bueno, Wagner añade otras cosas ahí y efectivamente abstrae, digamos, la música, porque ya se ha dicho suficientemente. Pero me refiero al friso de Beethoven, que plasma efectivamente la novena sinfonía a sugerencias precisamente de Wagner, de la obra de arte total y demás, que podemos salir del edificio de la secesión, no sé. Klimt no tenía pensado, no había pensado en el corte ya un poquito posterior sí, y también porque es un artista ya austríaco y yo estoy más centrado por lo que... Bueno, vamos a ir, ¿no? Sí, también hay otros pintores, también he puesto un cuadro de Alma Tadema también que está muy... o sea, que él representaba en la sociedad, su sociedad contemporánea victoriana, pero a través de esa Grecia idealizada, ¿no? Entonces, yo por eso también intento hacer una diferencia entre lo que es la pintura simbólica de Gustave Moreau, que no sé si ha quedado claro, pero es el predecesor del simbolismo, porque él realmente lo que quiere es cargar al mito de esa trascendencia que tenía antes y dejar de utilizarlo como un lenguaje alegórico en el que representar un mensaje mediante figuras como si se podrían haber hecho de otra manera, sino él realmente representa escenas mitológicas que tienen una trascendencia y él lo que hace es forzarse porque el mito recupere esa trascendencia. Lo que quiero bastante parentesco, creo, y no tanto con el friso de Beethoven, sino con la decoración de la que le encargaron y se lo rechazaron a Klimt, de la decoración de la universidad, pues que es importantísimo. Además creo que se parece bastante, no soy de arte, ¿verdad? Pero ahí los analistas y nuestra capacidad de observación, yo creo que tienen mucha relación estéticamente con Moreau, y son la decoración de la Universidad de Viena. Hubo una polémica tremenda, se lo rechazaron, y un problema ideológico impresionante. Sí. Ahí, justamente, de transformación de arte político, que era lo que era la tragedia, precisamente, como bien has dicho antes, ¿no? Esa recuperación de arte total que incluye la política. Sí, Klimt también fue bastante controvertido por algo que ahora nos parece tan banal como que la figura femenina la representaba con vello púbico, algo que era completamente... Sí. Por eso yo creo que tuvo problemas para la obra esta que me comenta, y se puede ver como eso fue algo totalmente transgresor y sobre todo, claro, por su espíritu anticlasicista y no anticlásico. Claro. Es un tema que creo que hay que matizar mucho. Una cosa es, perdón, estamos en Nietzsche. Nietzsche fue un anticlasicista, como lo fue Baudelaire, por cierto, creo que nos hablamos de él.
su gran admirado Moderno, ¿no? Y su estancia en Francia. Son anticlasicistas, nunca anticlásicos, a pesar de ciertas preferencias de Nietzsche por el arcaísmo, ¿verdad? Sí. ¿no? Interesante, muchas gracias.